Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de farándula turca, donde siempre, pero siempre, tenemos los secretos mejor guardados y las noticias más explosivas directamente desde Estambul hasta sus pantallas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que, créanme, va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Una noticia que ha estado circulando en rumores, en susurros, pero que hoy la vamos a destapar con pruebas y detalles exclusivos. Así que agárrense fuerte porque esto va a ser un viaje emocionante. Estamos hablando, por supuesto, de la pareja que robó corazones a nivel mundial, de la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, de la pareja que, fuera de la pantalla, generó una expectación inmensa. Estoy hablando, mis queridos amigos, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esos dos nombres que juntos evocan recuerdos de risas, de química innegable y de una conexión que trascendió la ficción. Antes de que entremos en materia y les revelemos esta bomba que tenemos preparada para ustedes, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo con noticias jugosas como esta. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más actualizada y confiable sobre sus artistas turcos favoritos. Así que no se pierdan nada. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Prepárense para la noticia que, según nuestras fuentes, está a punto de reventar las redes sociales y los medios de comunicación. Estamos hablando de un reencuentro. Pero no un reencuentro cualquiera. No se trata de una simple coincidencia en un evento público o de un saludo cordial entre colegas. No. Estamos hablando de un reencuentro que podría significar mucho más de lo que imaginamos. Un reencuentro que ha despertado de nuevo la esperanza entre sus fans más acérrimos y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la historia de Can y de Mehmet. Su relación, o mejor dicho, la percepción pública de su relación, siempre ha estado envuelta en un halo de misterio. Después del éxito arrollador de *Erkencicus*, o *pájaro soñador* como la conocimos en Latinoamérica, la química entre ellos era innegable. Tanto en la pantalla como fuera de ella, parecían tener una conexión especial. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, las miradas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente un romance. Siempre se mostraron discretos y evasivos ante las preguntas sobre su relación. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y la imaginación de sus fans. Cada gesto, cada palabra, cada interacción era analizada al detalle en busca de pistas que confirmaran lo que muchos ya daban por hecho, que Can y Mehmet estaban enamorados. Luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, sus caminos se separaron. Can se enfocó en proyectos internacionales, viajó por el mundo y cultivó una imagen de galán internacional. Mehmet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Durante este tiempo ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Mehmet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente no duró mucho. La noticia de su divorcio hace apenas unos meses sorprendió a muchos, especialmente porque parecían una pareja muy enamorada. Can, por su parte, también tuvo sus propias relaciones, aunque ninguna de ellas logró consolidarse a largo plazo. Y es aquí, precisamente aquí, donde entra en juego la noticia que les tengo preparada. Según nuestras fuentes, y repito, según nuestras fuentes altamente confiables, Can Yaman y Mehmet Özdemir se han reencontrado recientemente. Y no se trata de un reencuentro casual, como les decía al principio. Se trata de un reencuentro premeditado, planificado y aparentemente muy significativo. ¿Dónde y cuándo ocurrió este encuentro? Esa es la pregunta del millón. Pues bien, la información que manejamos indica que Can y Mehmet se vieron en Italia, concretamente en Roma, hace apenas unas semanas. ¿Roma? Sí, la ciudad del amor, la ciudad eterna, un lugar perfecto para un reencuentro romántico. ¿Y qué hacían Can y Mehmet en Roma al mismo tiempo? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Can se encontraba en la ciudad filmando una nueva serie, un proyecto ambicioso que lo tiene muy entusiasmado.
Demet, por su parte, viajó a Roma supuestamente para asistir a un evento de moda. Sin embargo, nuestras fuentes aseguran que el evento era solo una excusa, una coartada para poder verse con Khan sin levantar sospechas. ¿Y cómo sabemos que se vieron? Pues bien, tenemos fotos. Fotos exclusivas que por razones obvias, no podemos mostrarles en este momento, pero que confirman que Khan y Demet estuvieron juntos en Roma. Las fotos tomadas por un paparazzi que se encontraba en el lugar, muestran a la pareja caminando por las calles de la ciudad, cenando en un restaurante romántico y en general, disfrutando de la compañía del otro. Pero la cosa no queda ahí. Según nuestros informantes, Khan y Demet no solo se vieron en Roma, sino que también pasaron varios días juntos. Se alojaron en el mismo hotel, compartieron comidas y cenas y al parecer, tuvieron largas conversaciones sobre su pasado, su presente y, quién sabe, tal vez también sobre su futuro. ¿Qué significa todo esto? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Será que Khan y Demet han decidido darse una segunda oportunidad? ¿Será que el amor que sintieron el uno por el otro nunca desapareció por completo? ¿Será que este reencuentro en Roma marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas? Es difícil saberlo con certeza. Como les decía antes, Khan y Demet siempre han sido muy reservados en lo que respecta a su vida personal. Nunca han hablado abiertamente de su relación y es poco probable que lo hagan ahora. Sin embargo, las señales son evidentes. El reencuentro en Roma, las fotos que lo confirman, la coincidencia de sus agendas, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Pero, ¿qué factores podrían haber influido en este reencuentro? En mi opinión, hay varios elementos que podrían haber jugado un papel importante. En primer lugar, está el factor tiempo. Han pasado varios años desde que Khan y Demet trabajaron juntos en *Erkencicus*. Durante este tiempo, ambos han madurado, han vivido nuevas experiencias y han aprendido de sus errores. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, sean capaces de abordar su relación de una manera más madura y responsable. En segundo lugar, está el factor divorcio de Demet. Como les comentaba antes, Demet se separó recientemente de su esposo Ozan Koc. Es posible que este divorcio la haya hecho reflexionar sobre su vida, sobre sus prioridades y sobre lo que realmente quiere. Tal vez haya llegado a la conclusión de que Khan es la persona con la que realmente quiere estar. En tercer lugar, está el factor Khan. Khan siempre ha mostrado un cariño especial por Demet. Incluso después de que sus caminos se separaron, siempre ha hablado de ella con respeto y admiración. Es posible que nunca haya dejado de sentir algo por ella y que este reencuentro en Roma haya reavivado la llama del amor. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza lo que está pasando por la cabeza de Khan y Demet. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que este reencuentro en Roma ha generado una gran expectación y ha despertado de nuevo la esperanza entre sus fans más acérrimos. Las redes sociales han estallado con comentarios, memes y teorías sobre lo que podría significar este reencuentro. El hashtag #KhanDemet ha vuelto a ser tendencia mundial y los fans están ansiosos por saber más detalles sobre lo que está pasando entre sus ídolos. Algunos fans se muestran optimistas y creen que este reencuentro es el inicio de una nueva historia de amor. Otros, por su parte, son más cautelosos y prefieren esperar a que Khan y Demet hagan una declaración oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero independientemente de lo que ocurra en el futuro, lo cierto es que este reencuentro en Roma ha demostrado una vez más el poder que tienen Khan y Demet para generar expectación y para emocionar a sus fans. Su química en la pantalla, su conexión fuera de ella y el misterio que siempre ha rodeado su relación los han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y ahora, la pregunta que todos se están haciendo es, ¿qué pasará después de Roma? ¿Volverán a verse? ¿Confirmarán su relación? ¿O seguirán manteniendo el silencio y dejando que la especulación siga su curso? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cada movimiento de Khan y Demet, buscando nuevas pistas y nuevos detalles que nos permitan desvelar los secretos de esta apasionante historia. Estén atentos a nuestro canal, porque les prometemos que seremos los primeros en informarles de cualquier novedad que surja sobre este tema. Seguiremos investigando, buscando nuevas fuentes y analizando cada detalle para ofrecerles la información más completa y actualizada sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que significa este reencuentro en Roma?
¿Creen que Can y Demet han decidido darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que se trata solo de una coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber lo que piensan. También me gustaría pedirles que compartan este vídeo con sus amigos y familiar. Es especialmente con aquellos que son fans de Can y Demet. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones del mundo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Así que no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más actualizada y confiable sobre sus artistas turcos favoritos. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y ahora, recapitulando un poco todo lo que hemos visto hoy, la bomba que hemos destapado es el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Roma. Un reencuentro que, según nuestras fuentes, no fue una simple coincidencia, sino algo planeado y con un significado que aún no podemos descifrar por completo, pero que apunta a mucho más que una simple amistad. Hemos repasado su historia, la expectación que siempre generaron, sus caminos separados y sus relaciones posteriores. Analizamos los posibles factores que influyeron en este reencuentro y el revuelo que ha causado en redes sociales. Esperamos que este vídeo les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó prepararlo. Siempre es un placer traerles este tipo de noticias que sabemos que les emocionan y les entretienen. Queremos agradecerles de corazón por su tiempo, por su fidelidad y por formar parte de esta gran comunidad que hemos creado. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Queremos saber qué piensan sobre este tema, cuáles son sus predicciones y qué les gustaría ver en nuestros próximos vídeos. Así que no duden en dejar sus opiniones abajo en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos, queremos recordarles la importancia de interactuar con nuestro contenido. Sus likes, sus compartidos y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir adelante y a traerles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que, por favor, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más actualizada y confiable sobre sus artistas turcos favoritos. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor. Quizás, entre Can y Demet. ¿Quién sabe? Pero aquí estaremos para contárselo. Adiós.